Yo Bueno, te iba a transmitir por Facebook. tú me vas a transmitir, entonces tú me dices cuándo inicio o qué hago. No, si quieres grábala, no hay problema. Y ahorita que empieces, ya empiezo a transmitirla directo en Facebook. O Ah, quieres que también la transmita en YouTube. Pero la ibas a transmitir porque era la plática con esta señora, ¿no? Esto del curso no se transmite en Facebook. Pues no, pero pues como no fue la plática, por eso dije la voy a transmitir por Facebook. No, pero yo digo que no porque es lo del curso y lleva una secuencia. Es que necesitaba hacer prueba por eso. Nada más transmito un tantito. No, no lo voy a transmitir todo, pero tú empiezas a ir allá. ¿sí? Acabo de estar grabando, sí. Ok, bueno, muy bien. Bueno, entonces, bueno, pues gracias por estar aquí. Vamos a iniciar con este capítulo de este nuevo tema que se llama la palabra de Dios dentro de lo que es nuestro curso, ¿verdad? De Ábreme. Entonces, vamos a, a recordar un poquito, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando dentro de nuestro curso. Hemos estado dándole énfasis, ¿verdad? A ver que pues nosotros estamos llamados a vivir una vida en abundancia. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Y ahora tenemos una de las herramientas principales para poder disfrutar plenamente nuestra vida en abundancia. Y esta es la palabra de Dios, ¿sí? Como ya vimos, para poder vivir la vida en abundancia es necesario estar unidos a Jesús como el sarmiento con la vid, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo cómo lograr de manera plena y perfecta a través de la Eucaristía, pues esta unión. Y ahora necesitamos también de otra arma, ¿no? De otro de los pilares que detengan nuestra vida cristiana, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios también me va a permitir estar unido a Jesús, ¿sí? No va a tener la misma eficacia que la Eucaristía, claramente no, pero pues recordemos que es la palabra de Dios la que va a ser nuestra guía, ¿verdad? Va a ser una forma de un manual, el cual yo puedo consultar constantemente para ver las decisiones de mi vida. Pero lo tenemos que aprender a ver así, porque si nada más es un libro, ¿verdad? Que yo tengo por ahí guardado, pues no va a ser muy útil para mi vida. El hombre es lo que piensa y en el pensamiento están nuestras actitudes y nuestras motivaciones. Híjole, ¿de qué estamos llenos? ¿Qué tiene nuestra cabeza? ¿Qué información voy guardando? ¿De qué nutro mi pensamiento? ¿Qué leo? ¿Qué veo? ¿Qué oigo? De todo eso, mi espíritu se va nutriendo. Entonces aquí la reflexión es de qué estamos leyendo, de qué estoy escuchando, qué tanto estoy involucrado acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder llegar a reproducir a este Jesús, ¿verdad? O sea, yo quiero ser como Él, yo quiero caminar este camino. ¿Y dónde está este instructivo? ¿Cómo puedo acercarme hacia esto? Bueno, pues a través de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es este instrumento por medio del cual Dios va a entrar en nosotros, ¿sí? Y va a venir a través de nuestros oídos, de nuestros ojos, ¿sí? De nuestros sentidos, de un modo misterioso, ¿sí? No sabemos cómo obra, ¿verdad? El Señor, pero sabemos que utiliza todos nuestros sentidos para llegar hacia nuestro corazón. Entonces, es necesario pues este contacto diario con la escritura. Dios ha querido comunicar su amor a través de su palabra y llenar realmente nuestro corazón de él. Jesús es la palabra del Padre que se ha quedado escrita para que nosotros nos podamos nutrir de ella hasta formar en nosotros a este hombre nuevo, ¿sí? A esta imagen de Jesucristo. Necesitamos nosotros parecernos a Él, ir caminando este camino, ¿sí? Pero, pues, ¿qué pasa en la realidad de mi casa, en la realidad de muchos católicos? Pues que la Biblia no es algo común. No la leemos, es un adorno, bueno, si la tenemos por ahí guardada, la tenemos acomodada, quizás
algunos de nosotros tengamos un lugar especial donde exponerla, ¿verdad? Como lo hacemos en septiembre, normalmente en el mes de la Biblia, en las iglesias, donde la exponemos, donde le damos ese lugar especial. Qué padre que tengamos ese lugar en la casa especial donde tengamos a la palabra de Dios, pero no ahí sola, ahí puesta, pues no hace nada, ¿verdad? O sea, necesitamos utilizarla. Necesitamos leerla y necesitamos entrar en contacto con ella para que entonces ahí, pues nosotros podamos empezar a tener esta guía, ¿verdad? Y que nos sirva de este manual. Y bueno, pues sí tenemos muy buenas a veces intenciones de leer la Biblia y ahora sí la voy a leer y ahora sí voy a hacer el esfuerzo. Pero muchas veces no tenemos un buen método y entonces pues empezamos queriendo leer la Biblia como si fuera un libro normal y bueno, pues no es así. La Biblia es un conjunto de libros y entonces se tiene que leer en un orden diferente y ya al principio de nuestras sesiones platicábamos por ahí alguna idea inclusive de cómo podemos irla leyendo, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué tanto hacer este trato continuo con la palabra? Porque nosotros queremos, sí, como dice la cita de Gálatas 2:20, dice, y ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Qué fácil sería decir esto, como lo dijo San Pablo en esta cita, y decir, bueno, tengo esta dificultad, tengo este problema, y entonces, ¿qué haría Jesús? Y esa es a la reflexión que queremos llegar este día. Necesitamos conocer lo que Jesús decía, lo que Jesús pensaba, su modo de actuar, y eso es a través de la escritura. Y no podemos conformarnos con escuchar la Biblia o las lecturas en la misa, porque pues a veces, bueno, pues las homilías no fueron muy buenas, hubo mucho ruido, inclusive hasta el lector con todo su buen corazón que se paró ahí y hizo las lecturas, pues se comió una palabra, se atoró, no le entendió, se brincó la coma y ya no entendimos mucho de qué pasó, ¿verdad? Entonces, no podemos conformarnos con decir, no, yo sí escucho la palabra de Dios ahí en la misa, o voy a misa diaria y ahí la estoy escuchando. No es suficiente, ¿verdad? Nosotros tenemos que adentrarnos y esa es la invitación del día de hoy, ¿sí? La invitación a conocer, ¿sí? A conocer a Dios, a conocer la escritura, ¿sí? Ya lo decía San Jerónimo, ¿verdad? Desconocer la escritura es desconocer a Dios. Entonces, necesitamos tener un trato continuo y amoroso con la palabra de Dios. Entonces, necesitamos, pues, como yo les había dicho, ya tener mi Biblia, ¿verdad? Y ya ir viendo y explorándola, ¿sí? Si no lo conocemos, pues no vamos a poder vivir de acuerdo al Evangelio, ¿sí? Y por ende, ¿sí? O como en consecuencia no vamos a poder disfrutar de nuestra vida en abundancia, ¿sí? Que es lo que Él vino a ofrecernos. Porque, bueno, también San Agustín decía, no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, nosotros estamos comprometidos y queremos disfrutar de todo esto, necesitamos conocer la Biblia, necesitamos explorarla un poco más y tener este contacto amoroso con ella, ¿sí? Vamos entonces a hacer este cambio profundo, ¿verdad? Para empezar a leer la Sagrada Escritura, ¿sí? Para que estos criterios del Evangelio sean ya míos, ¿verdad? Para que mi pensar y mi vivir vayan siendo más coherentes a lo que Jesús nos propone, ¿sí? Y entonces, de esta forma, nosotros vamos a poder andar por el camino correcto. Y va a ser más difícil que nos equivoquemos porque ya vamos a empezar a ver, bueno, ¿qué haré aquí? Y entonces, utilizando todos mis sentidos, puedo referirme a este manual de vida para ver, yo tengo este problema, yo tengo esta dificultad y puedo encontrar alguna respuesta aquí, pero cerrada. Pues no, ¿verdad? O sea,
no me va a decir mucho. Necesitamos abrirla, necesitamos el contacto con ella, ¿sí? De hecho, bueno, pues era algo que yo les quería decir, o sea, ya hay que traerla aquí para esta pequeña sesión, ¿verdad? Para tenerla el contacto. Ya ven que al principio me puse a repartirle citas, pero luego veo que no traen la Biblia y entonces ya no sé qué hacer. Entonces, esa es mi exhortación, ¿verdad? O sea, vamos a de veras los martes, al menos, miren, el martes. Voy a tener enseguida de mí la Biblia. A ver si por osmosis se me pega algo, pero es que, miren, nos va dando curiosidad y ya les había platicado Octavio, la Biblia es, miren, es para subrayarla, para leerla. Pobre la Biblia, ¿verdad? Tiene aquí los papelitos, tiene las divisiones, tiene lo que necesitamos, no solamente para los temas, aquí yo sé, le tengo puestas, si me siento triste, si quiero pedirle algo, cómo hacer otra vez oración, si quiero leer algo, un pasaje que me encanta, pues sí, sosténlos ahí marcados, tenlos puestos para que cuando realmente tú te sientas así, puedas encontrar tu manual de vida. Este es el manual de la vida que necesitamos, ¿sí? Y yo les he hecho mucho hincapié durante este curso y les he dicho, no lo digo yo, no lo dice Octavio, no lo dijo el Padre, dice la palabra de Dios y hemos leído las citas. Entonces, por eso es necesario tener este contacto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos leer de forma un poquito ordenada esto? Bueno, podemos iniciar, la recomendación que nos hace este curso es empezar por el Nuevo Testamento y hay que iniciar con el libro de Lucas. Esto no se apuren, viene en el manual, en la página 69. Ahí por ahí nos dice que hay que iniciar con Lucas, porque él es un historiador pues muy culto que escribió con mucho orden el Evangelio y con muchos datos que nos ayudan a tener una visión más clara de lo que fue la vida, ¿verdad? Y el ministerio de Jesús. Después vamos a continuar con el mismo Lucas, pero ahora con el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos está escrito por Lucas y por eso primero es Lucas y luego va a ser Hechos. Y entonces vamos ligando con la misma estructura y pensamiento de un mismo escritor, utiliza muchas las mismas lenguaje, palabras, todo esto y nos ayuda a tener una continuidad. Al terminar, ¿verdad? Podemos pasarnos ya a lo que son las cartas de San Pablo, ¿sí? Ya dado que van igual a manejar las mismas ideas teológicas, porque Pablo y Lucas se conocieron y bueno, pues era como de esa misma escuela, ¿verdad? Por decir algo. Después, al terminar estas cartas, podemos leer el Evangelio de Marcos junto con las dos cartas de Pedro, porque Marcos fue discípulo de Pedro. Por eso este curso de Ábreme nos sugiere hacerlo de esa forma, ¿sí? Las expresiones que ellos van usando son comunes y bueno, ellos escriben para la Iglesia Universal. Luego podemos leer a Mateo con las cartas de Judas y Santiago, pues todos ellos escriben para los judíos y ellos utilizan muchas expresiones en hebreo. Finalmente, podemos pasar ya con el Evangelio de San Juan, sus 3 cartas y al final el Apocalipsis. ¿Por qué? Pues porque están escritas por ese mismo autor. Si se fijan, podemos darle orden a esto y empezar a proponernos con esto de decir, bueno, puedo hacerlo inclusive a lo mejor como un propósito de año nuevo. Voy a ir viendo en mis tiempos de oración, ¿verdad? Que pueda yo leerlo a la luz siempre, pues del Espíritu Santo, ¿verdad? De pedirle al Señor una pequeña invocación al Espíritu Santo. Bueno, voy a leer yo este pasaje, voy a leer esta perícopa o este capítulo y empezar a profundizar un poquito ahí en lo que me deja. ¿Qué otra recomendación traemos para el día de hoy? Vamos a hacernos de un cuaderno espiritual. Una libretita, un par de hojas, algún cuadernito que les guste, ¿verdad? Que puedan tener por ahí y que en este cuaderno nosotros podamos ir haciendo las anotaciones
Miren, de algo que les gustó, como les decía yo, de una cita que llenó mi corazón ese momento, a lo mejor de angustia, de temor, y hacer las anotaciones, ¿verdad? Y esto es como vamos a empezar a hacer como una comunicación de 2 vías con el Señor. Lo vamos a escuchar, lo voy a procesar, y a lo mejor ya inclusive les puede ir saliendo por ahí, como no, la oración escrita, que es una de las oraciones también más lindas que tenemos, porque hay muchas formas de orar, ¿verdad? Pero la oración escrita se puede dar muy fácilmente cuando estamos leyendo la palabra de Dios y haciendo esa pequeña reflexión. No tenemos que escribir cartas y hojas. Si yo pongo un pensamiento, una palabra, algo, se fijan que estamos usando todos los sentidos. Hay muchas teorías de la educación, pero hay una de ellas que dice que necesitamos para aprender algo, es más fácil cuando utilizas todos los sentidos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, para aprender a manejar, pues aprendieron manejando, porque es bien difícil darle a alguien la instrucción de cómo decir el clutch y luego le vas sacando el clutch, pero le metes tantito el acelerador, pero se fijan que ya no está así como que tan fácil que expliquemos eso. Bueno, pues para leer la palabra de Dios, pues fíjense que la única forma de hacerlo es leyéndola. Y entonces es por eso que reiteramos de nuevo esta invitación a hacernos de nuestra Biblia si no la tenemos, a buscarla, a desempolvarla y a tenerla aquí presente para poderla, pues hasta ahí de perdida ahí en el ocio y en la desesperación de algo, ¿verdad? De buscar, como les digo, o de veras de hoy querer hacer una oración con esa lectura, ¿verdad? Y ir viendo qué es lo que el Señor me quiere decir, ¿sí? Él está deseoso de hablarnos, pero quiere hablarnos y usar todos nuestros sentidos. Es por eso que también les digo del cuadernito o de este diario de oración, que nosotros podamos ir poniendo ahí, como les digo, el pensamiento, la cita que me gustó, si no la quieren rayar y hacer como la hacemos nosotros, pero a lo mejor así separado, verla, familiarizarme con ella, saber dónde están los libros. Necesitamos nosotros conocer este manual de vida, ¿sí? Entonces, Dios nos habla al corazón y pues lo que necesitamos es realmente pues abrirle nuestro corazón e invocando, como les digo, al Espíritu Santo, ¿verdad? Luego leyendo a lo mejor una vez o 2 veces o las veces que tú necesites esa lectura, ese capítulo, la perícopa que tú seleccionaste, el versículo que tú quieres leerlo y releerlo hasta que encuentres algo ahí, ¿verdad? O sea, hasta que digas, ay, andaba yo preocupado por esto y mira, aquí dice esto el Señor. Entonces, de esa forma, tú lo puedes ir haciendo esta vida, ¿verdad? Lo puedes ir haciendo, interiorizando y entonces de esa forma va a ser más fácil poder ir conociendo a Dios. Nos podemos cuestionar, bueno, ¿qué me dice? ¿Qué acabo de leer? ¿Qué estoy entendiendo, verdad? Y lo estamos haciendo a la luz del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo bonito, ¿verdad? Puedes terminar ya con una oración de dar gracias, con un Padre Nuestro, con un Ave María, con lo que te nazca del corazón, ¿verdad? Pero sí necesitamos saber que es momento ya de buscar mi Biblia, de volverla a traer y de, como les digo, de desempolvarla, ¿verdad? ¿Sí? Dios a través de su palabra quiere ser parte de nuestra vida. Dios quiere entrar a tu vida y Él lo va a hacer a través de la Biblia. Entonces, permítele, ¿sí? Esto, porque esta es una fuente natural del conocimiento de Dios. Y nuestro objetivo aquí en el movimiento, pues, es conocer a Dios, es seguir en contacto con Él. Entonces, pues, esta es una de las herramientas fundamentales, ¿sí? Necesitamos leer la Sagrada Escritura para transformar nuestros criterios, ¿sí? Dedicarle, miren, 5 minutitos al día, ¿verdad? O sea, para la palabra de Dios. La Biblia es algo maravilloso que nos va enamorando y nos va jalando. Y de repente ya leímos todo un capítulo
o todo un libro, ¿verdad? Y fuimos experimentando y aprendiendo un poquito más acerca de todo lo que Dios me quiere decir, ¿sí? Ya después, al terminar el Nuevo Testamento, pues ya podemos hablar después de cómo se lee el Antiguo Testamento, ¿verdad? No lo estamos dejando de lado, ¿sí? Pero hay que invitar a Dios, hay que dejarlo que me hable, y la forma en que me puede hablar es a través de su palabra. Entonces, les reitero esta invitación de estar haciendo los cuestionarios, ¿sí? Que tenemos dentro del material. Por aquí dice del trabajo en casa lo que les digo, de la Biblia, del cuaderno espiritual. Fíjense que es muy bonito lo del cuaderno espiritual porque yo lo he hecho en varios momentos de mi vida. Y luego cuando me lo vuelvo a topar el cuaderno espiritual, yo tengo uno guardado con mucho cariño porque es cuando yo más veces siento que le pedí al Señor a mis hijos. Octavio y yo pues ya tenemos muchos años de casados y tenemos pues niños muy chiquitos, ¿verdad? Porque pues nosotros no podíamos tener niños. Fueron 7 años de oración intensa para pedirle al Señor que nos regalara ese don de la maternidad y de la paternidad para Octavio. Fue un trabajo bien duro porque no, bueno, pues no entender, y luego que te enojas y por qué no pasa y cómo se embarazan otros y yo no. O sea, son muchos estados de ánimo los que tienes. Y ahí en mi libreta de la oración, ¿verdad? En este cuaderno espiritual, voy leyendo, ¿verdad? De cómo estaba muy paciente al principio, luego me desespero, pero luego pues vas viendo cambios, ¿verdad? Y luego ya empecé con otra actitud de gratitud y de ver otras cosas y cómo es nuestra vida, ¿verdad? Subir y bajar de emociones, de sentimientos, de aprendizajes, ¿verdad? O sea, realmente hay citas que yo les digo, yo las leía, yo sabía que el Señor me estaba diciendo, pide y se te dará, Zaira, pide. Entonces yo decía, tengo que seguir pidiendo, o sea, la esperanza, dice el Señor que sí, ahorita no sé cuándo, pero que siga pidiendo. Y así fue, ¿verdad? O sea, 7 años tardamos nosotros desde que nos casamos en tener a Mariana. Entonces, son cosas que te van dejando como este buen sabor de boca con el cuadernito espiritual, de ir viendo hasta cómo vas progresando en esta vida espiritual. Esa es la invitación del día de hoy, de que veamos que la palabra de Dios es algo necesario y fundamental en nuestra vida y que necesitamos realmente tenerla como manual. Entonces, ustedes no arman nada muy fácil si no tiene el manual, algo que compramos y que viene todo desarmado. Y pues no es fácil armarlo, pero siempre van y buscan el manual en la caja. Bueno, este es el manual para que nuestra vida, que a veces no es muy fácil de armar, pues no batallemos tanto. Entonces, si aquí nos están dando cuál es el manual, pues nada más hay que abrirlo y empezarlo a ver y a observar, porque Dios quiere lo mejor para nosotros y quiere que disfrutemos esta vida plena en abundancia, y aquí es donde está la clave. Entonces, pues ese es el tema de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que les gustaría saber, comentar. ¿Habrá alguien que ha llevado algún cuaderno espiritual? No sé, alguien que nos quiera platicar o compartir algo. Yo sé que no estaba visible, pero sí estaba escuchando. Yo no sabía eso, Zaira. Qué increíble y qué padre. O sea, qué bonito testimonio de, como dices tú, de que primero estaba enojada y luego pues ya pasaba el tiempo y acabaste en la gratitud, digo, y pues gracias a Dios te dio tus hijos, pero qué bonito, muchas felicidades. Gracias, sí. Y fíjate que no fui consciente hasta que un día en un acomodado de ese librero, pues lo agarré, ¿ves? Ese cuaderno espiritual lo agarré y yo al principio
me costó mucho trabajo hacerlo. Mucho trabajo en empezar a hacer un cuaderno espiritual. Porque yo decía, ya lo leí, ya, o sea, como que, pero es otra forma de usar otro de nuestros sentidos, ¿sí? Porque entonces escribes y aprendes también lo que estás escribiendo. Bueno, los que somos maestros de aquí lo sabemos, o sea, si nosotros hacemos que lo recapacitemos, pero también que lo dibujemos o que lo escribamos o que lo leamos, si lo leemos en voz alta ya es otro tipo. Entonces, te fijas cómo necesitamos realmente de todos nuestros sentidos para aprender. Y sí es muy bonito encontrarlo y ver eso. Entonces les digo, les queda algo de aprendizaje, te queda algo para tu corazón y de ver, pues de aquí para allá está bien fácil verlo. De allá para acá no estuvo. Pero sí, o sea, sí te ayuda y sí creces en la fe, sí creces. Entonces es un buen ejercicio. Pues no sé, alguien más que quiera compartir algo. Yo, Sí, nomás que no pongo la cámara porque sigo aquí en el carro y pues, no se ve de todos modos. sí, no te Este, preocupes. Fíjate que esa es una buenísima idea lo del cuaderno, porque es cierto, uno va, como que se le aclaran las ideas también cuando uno escribe. Yo actualmente, pues no es un libro espiritual, pero tengo una libretita ahí en mi buró de mi cama. Y luego, pues suelo escribir. Yo le puse consejos para mis hijos, ¿verdad? Pero pues son para mí también, ¿verdad? O sea, en realidad. Y luego, no sé, estoy leyendo algún libro o alguna también de la Biblia. Ahora, pues más, no he estado leyendo la Biblia como la está recomendando, pero estoy así con lo del, pues una lectura de 365 días, ¿no? Leyéndola. Entonces, este, pues de todos modos hay algunas ideas que se quedan. Y sí, las pone uno y le ayudan mucho a clarificar el pensamiento. Y luego otro comentario que decías al principio, a lo mejor yo me perdí un poquito al principio, no sé si lo dijiste, pero tú hablabas de qué te estás alimentando, ¿no? Sí. De qué lees, de todo eso. Me acordé, no sé si lo dijiste o no, porque yo ahí me salió un poquito, pero de la fábula esa de los dos lobos, no sé si tú la comentaste o no, pero pues es que pues una persona va con su maestro, ¿no? Y le dice, oye, constantemente tengo dos lobos en mi cabeza que están peleando, uno negro y uno blanco, y pues no sé cuál va a ganar, ¿verdad? Y el maestro le dice, pues va a ganar el que alimentes más. Entonces, pues sí, la verdad es que si durante nuestra vida, es decir, durante nuestro día, alimentamos nuestro pensamiento con, pues, pues con lo que estamos alimentando, pues eso va a ganar, eso nos va a ir ganando, ¿no? Entonces, pues sí, desde la mañana nosotros tenemos que estar siempre bien pendientes, pues de nuestra oración, a lo mejor del rosario, de la misa, de la lectura, todo eso, o de pláticas, estarlo alimentando, porque somos débiles, bastante débiles. Y entonces, pues eso es una fortaleza, ¿verdad? Entonces, no, pues, sería todo. Muy buena la plática. Gracias, Gustavo. Sí, claro, pues de qué nos alimentamos, ¿verdad? O sea, queremos tener una espiritualidad más fuerte, pero pues estoy leyendo libros de qué, o estoy oyendo podcast o música de qué. O sea, pues claro, tengo que oír de todo, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué debería ser la mayoría, verdad? La mayoría debían de ser cosas que realmente enriquezcan mi espíritu. Y bueno, pues para eso estamos aquí también en el grupo, ¿no? O sea, estamos aquí porque tenemos esa intención de seguir creciendo, de seguir alimentándome correctamente. Y bueno, pues esta es una forma, ¿verdad? Muy bien. Oye, Zaira, también cuando estabas diciendo lo de la Biblia, yo cuando la pedías al principio, yo te dije, pues téngase a mis papás, no he ido por ella. Y yo ya me la traje y ya nunca más nos dijiste que leyera más.
pero ahí la tengo.